Comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, quedamos en que vamos a analizar lo que se dio el día de ayer, manejar los números, si influyó o no influyeron las encuestas aquí, el llamado a la no reelección. Bueno, si me pone un cuadro de presidente para que veamos un análisis global, pero mientras lo tenemos en pantalla, tome en consideración lo siguiente. Ahí tenemos, si lo pudiéramos poner más amplio, que no se, desde acá no se, ahí está. Ahí está. Si usted mira y suma los votos de los partidos políticos, se suma los votos de Nito Cortizo en porcentaje, pues, que son 33%, voy a redondearlos, 33%, suma el de Rux, que es 31%, suma el de Blandón, que es 10%, usted está teniendo allí 73% del voto partidario. De partidos. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Estas elecciones derrotaron los partidos? La respuesta es obvia, no. Porque obtienen ese 75, porque 74. obtuvieron cerca del 74% del voto. Nosotros le habíamos dicho que estimábamos que las fuerzas independientes o de libre postulación oscilaban entre 15 y 25%. Solo que nosotros pensábamos que iba a ser distribuida más equitativamente. Lombana tuvo la capacidad de concentrar casi el 20% de esa fuerza. Lo que significa que todavía la estructura partidaria sigue siendo la estructura fundamental del voto electoral, presidencial. Pero si usted traslada esto ahora al voto de los diputados, se dará cuenta que ese 75% sube a un 90%. Porque el número de diputados de independientes que salieron y el número de votos representan el 10% del total. Es decir, cerca del 87 al 90% del voto de la Asamblea Nacional es partidario. Observe que candidatos independientes, hasta las cifras que manejo, estarían divididos, ahí está. Por partido. Usted lo ve que tiene más cerca, PRD sacaría 29 curules. Con más uno son 30. Son 30, ajá. Cambio Democrático tendría 17. Ahí hay 47. Y el Partido Panameñista tendría 8. Ahí hay 53. ¿No? Y ahora usted sume los demás y usted se dará cuenta que los independientes representan el 10% o 12% menos en la participación independiente en la asamblea que en la presidencial. ¿Y esto qué significa para usted? Póngame la presidencial y déjemela ahí un momentito. Significa que los partidos siguen siendo la estructura fundamental del proceso político electoral panameño. Ahora, fíjese las deficiencias del sistema constitucional que tenemos nosotros. Sí. El PRD, con el 35% del voto, con el 33% del voto presidencial y cerca del 35% del voto partidario, se lleva el 43% de los diputados. Y puede llegar hasta 45% de los diputados. ¿Qué quiere decir? Que hay una desproporción entre el voto partidario, porque el sistema como está diseñado, este voto plancha, este voto que permite que usted pueda votar por más, y el diseño que tiene la Constitución y el diseño que tiene el circuito electoral impide que el voto para la Asamblea tenga una representatividad más democrática. Y al no haber representatividad, el sistema se vicia. Eso es una de las grandes debates, pero normalmente los partidos grandes no están interesados en resolver esto. Por eso que la reforma constitucional se convierte en un problema fundamental para poder resolver este problema. Porque los independientes, la distribución, la proporcionalidad no está garantizada ni en la Constitución ni en la ley como están distribuidos los circuitos electorales. Observe para que usted vea que en el circuito electoral los partidos se pueden ganar y ahora, como si te hicieron el voto plancha, antes se eliminó. Se le había eliminado. Y la administración Martínez eliminó el voto en planta y en esta administración se restableció el voto plancha, pero esa concepción hace una no representación de
lo que es la democracia representativa. Al final, ¿qué es la democracia representativa? Es que el pueblo, el soberano, le otorga a los ciudadanos Que uno considere. que uno vota por él para que me represente. Pero esta no representación equitativa, justa, está en la ley. No es que es ilegal. Es como el voto, esto de los cocientes, medio cociente, residuo. Eso hay que legislar para cambiar eso, pero hay que cambiar el sistema constitucional. Y aquí viene la siguiente mensaje. Ya hay voces que se levantan por ahí diciendo que hagamos reformas constitucionales puntuales. Sería un grave error del candidato del presidente electo, Cortizo, tomar la asamblea actual como base para una reforma constitucional por economía de tiempo. Porque esta asamblea, con los diputados que no han salido, que son 18, si intenta cambiar la Constitución, a pesar de que sea legal, es ilegítima. Entonces Cortizo le propuso al país una reforma constitucional con la nueva asamblea, que tiene una mejor representación que esta que se va. Entonces sería un error el presidente electo Cortizo caer en la trampa de que la velocidad es más importante, hagámoslo ahora para salir de eso. Bueno, la reforma constitucional no es para salir de eso. Es un problema bien serio e importante. ¿Cuáles fueron mensajes importantes de la campaña? Bueno, como les dije, el electorado lastimosamente no le presta atención a las encuestas. Pero las encuestas tienen la intención de influir y crear un estado de ánimo. Yo creo que las encuestas le hicieron daño al PRD. En los últimos días. No, porque tuvieron el criterio de que ellos ganaban con el 45%, incluso aquí siempre nos llamaban para decir nosotros vamos a ganar con el 45%, de cerca del 50%. Bueno, ni pasó, porque la última encuesta que se publicaba en Estrella de Panamá ponía a Cortizo ganando con el 45% y quedó con el 33%. Hay una diferencia de 12 puntos, 2 veces 0.5 más que el error muestral. Y ponían a Rómulo sin poder pasar del 30% y pasó el 30%. Eso es una cosa que las encuestas volvieron a perder en este país. Dos. Otro perdedor neto de esto fue el Partido Panameñista, que tendrá que hacer un análisis. ¿Por qué un partido que tiene 370.000 adherentes solo saca 205.000 votos? ¿Qué fuerzas se movieron allí para que no votara el panameñismo con Blandón? Porque ahí claramente se ve que no todos los panameñistas... ahí hubo una intervención. Sí. Eso es una cosa que le toca definir al partido panameñista. Es obvio que algo pasó. Pero también es obvio que al partido panameñista, en cuadros importantes como Popi Varela, por ejemplo, el presidente del partido, pierde en el circuito 6-2, pierde el Rosas, pierde duramente contra otra Rosas. Lejos, yo dije que era una contienda entre los Rosas. Se impuso Ana Giselle Rosas ampliamente, casi con el 50% contra 21% y el PRD quedó. Y fíjese que en el circuito 4-2, este trueque que se hizo de cambiar un cuadro del PRD por Osman Gómez le hizo daño al PRD. Le hizo más daño. ¿Te acuerdas que yo les hablé sobre eso? Sí. Bueno, ahí tiene. Y una de las cosas que también quedó claro, no sé cuál fue la suerte al final de Vinicio Robinson porque no tengo los números finales, pero en material de eso, observe la siguiente cifra. 51 diputados fueron a reelección. Por las cifras todavía no finales, pero casi finales, 18 no se reeligieron, lo que significa que cerca de 65% se reeligieron. Esto es lo que normalmente pasa en la Asamblea. No hay nada nuevo que una fuerza no reelección hizo. Lo que hace nuevo es que los que no se reeligieron fueron algunos de los pesos pesados permanentes. Por ejemplo, Varela. Por ejemplo,
Tito Afú, por ejemplo, Muñoz, También. por ejemplo, Noriel Salerno, Dana Castañeda, Pancho Alemán. También. O sea, la alianza que buscó Molirena para sacar diputados no le produjo a Molirena absolutamente nada más que un solo diputado. ¿Te das cuenta que hay cosas que los partidos no hicieron bien? Entonces, hay cosas que esta elección da de elección. Primera elección. El partido panameñista tiene que hacer un balance de lo que pasó. ¿Cómo fue posible que el panameñismo votara en otra papeleta? Cosas que normalmente no pasan. Salvo que hubiese una desunión en la estructura ahí. Y definitivamente por ahí va la cosa. 2. El Partido Revolucionario Democrático no salió como fuerza hegemónica en el Ejecutivo. Tiene más fuerza en la Asamblea, de la que realmente el electorado quisiera haberle dado. En términos de el voto representación de la voluntad popular. Porque el sistema está diseñado para inflar los resultados de los países, de los partidos grandes. Y fíjate que los independientes, a pesar de un voto importante, de tener un 25%, su representación en la Asamblea apenas del 10%. Muy poco todavía. Entonces, ese nos está indicando que el sistema de representación en la Asamblea no es el adecuado. Y eso no se va a reformar manteniendo los actuales circuitos electorales, que son una especie de obstáculo a que la representatividad de la democracia se logre con equidad en la Asamblea Nacional. Eso requiere una reforma constitucional. Mire los datos nada más. ¿Cómo usted explica que el voto independiente pueda sumar 25% y la representación en la Asamblea solo exprese 7 o 10, 8 diputados? Y algo pasó en el camino. Claro, el volumen de voto. No hay una correspondencia entre una cosa y la otra. Otra cosa importante. Los factores que intervinieron en este proceso electoral. El factor Martinelli, como usted lo señalaba muy temprano en la mañana y coincido con usted en su apreciación global que hizo. El factor Martinelli fue parte importante de este resultado. Por ejemplo, si Ricardo Martinelli hubiese corrido para alcalde y para diputado, creo que la victoria de Rómulo Ruz se hubiera logrado. Pero a impedírsele, hizo más difícil. Pero Rómulo tuvo la ventaja de que entendió por primera vez con mucha claridad que su defensa a Martinelli y su asociación a Martinelli le producía votos, particularmente en la provincia más importante electoralmente, en las dos provincias más importantes, Panamá y Panamá Oeste. Y fíjese que allí el CD ganó afirmativamente. Y la presión que el gobierno le puso al Martinelli fue equivalente a la que Martinelli le puso a Varela al final del 2014, ¿recuerdan? En las últimas semanas, cuando Martinelli comenzó a sacar cosas contra Varela, puso a Varela como el contrincante de Mimito y relegó al PRD. Bueno, la acción de Varela de perseguir a Martinelli hizo al cambio democrático la oposición. Y la acción de Varela de no respaldar su candidato hizo que su candidato tuviera una representación inferior a la que históricamente tienen. Es una realidad política. Entonces, el factor Martinelli operó en sentido positivo. Y entonces todas las tesis incriminadas de aquellos enemigos políticos que usaron la corrupción como tema político. ¿Cómo explica usted que entre Cambio Democrático y el PRD se alzaron con el 64% del voto cuando las acusaciones del Contralor con respecto a la Asamblea iba dirigido a estos dos partidos? ¿Cómo explica usted eso? Porque para los panameños eso es un problema, y realmente es un problema. No tengan la menor duda que lo es. Pero electoralmente no rindió los frutos que querían. Y muchos de los diputados que fueron impulsados por fuerzas desde afuera antipartidarias perdieron la curul. Observe las cosas de elecciones. Entonces, el factor Varela fue un factor negativo para la candidatura del partido panameñista, pero no fue negativo para la candidatura de Lombana.
porque la migración de votos panameñistas se dio hacia Lombana y a Surur. Y eso significa que algunas fuerzas fueron impulsadas a desarrollar esto. Y gran parte de esta derrota la tendrá que analizar el Partido Panameñista para ver cuál fue el papel de su ejecutivo en esta campaña. Son cosas que van saliendo. Pero al final, ha nacido una nueva correlación de fuerzas. ¿Cuántos tendrán una lectura correcta? No tengo la menor duda que el PRD, y los saludo por su victoria. Además, deben saber ustedes que las victorias en democracia, sobre todo en torneos donde hay una sola vuelta, o si hubiese una segunda vuelta, uno gana las elecciones hasta con un voto. Eso de que si 1% es mucho o poco, no. Las elecciones son para ganarlas por la mayoría. O sea, esto de estar inventando, porque nosotros somos buenos incluso inventando teorías éticas para aplicar las leyes. Las leyes no se aplican inventando teorías éticas, las leyes se aplican en su letra y su espíritu. No tiene nada que ver mi ética personal para la interpretación, para el cumplir con la ley. Usted ve muchos que se paran en la televisión con cara de monje a dar lecciones de moral, a que usted aplique una ética para aplicar una ley cuando un funcionario solo puede hacer lo que la ley le mandaba. Ese principio fundamental de la política lo debemos. Sí, y es que con este resultado, ingeniero, muchos ayer hablaban de que ya se debe ir pensando en una segunda vuelta. Probablemente, pero eso requiere una reforma constitucional. La segunda cosa que debe entenderse también es que esta nueva correlación de fuerzas abre el camino para que las fuerzas políticas partidarias entiendan de una vez por todas que el accionar independiente o al margen, y yo espero que el candidato, el presidente electo Cortizo, en vez de hacer reuniones clandestinas con los partidos políticos, nos acostumbre a ver las reuniones interpartidarias como algo normal de la política. O sea, que el presidente se reúna con los partidos políticos no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que lo haga hasta los bastidores, ¿no? Se reúne en la presidencia, donde sea, y después nos dicen de qué hablaron. Porque eso trae tranquilidad al país. No es que los partidos se sumen a la burocracia del Estado o a los contratos del Estado, sino que aporten su conocimiento, su desarrollo, sus ideas, de manera que partidariamente logremos un consenso, porque los partidos son parte de la sociedad civil. Aquí le han querido vender la teoría que la sociedad civil es una cosa y los partidos políticos son otra cosa. No, las organizaciones políticas partidarias son parte de la sociedad civil, igual que los sindicatos. Entonces, creo que esta nueva correlación de fuerzas o este tercio que sacó el PRD no le da un mandato claro para ejecutar cosas sola. Le da el mandato de dirigir la nación bajo su responsabilidad, pero para ampliar la base de consenso político. El consenso no significa unanimidad, significa tener puntos de referencia sobre temas centrales que impulsen la nación. Y finalmente, frente al complejo escenario internacional, frente a las opciones de posibilidad de desarrollo que tiene nuestra nación, sería un error garrafal no darse cuenta de los grandes peligros, riesgos, pero de las grandes oportunidades que la nación panameña tiene. Hay que evitar caer en el populismo y en la visión cortoplacista. Hay que poner la prueba visionaria en una concepción de largo plazo, con planes de corto y mediano plazo. Hay que atender al ciudadano. El presidente tiene que hablar con la sociedad y con los medios de comunicación, no prefiriendo a unos y a otros no. Y tiene que sacar la mano de la justicia para que, mientras vienen las reformas constitucionales, vuelva un sentido de justicia al país. Hoy los panameños están en otro humor. El humor que siempre da las cosas nuevas. Este es un pueblo generoso.
Pero esto es un pueblo que está cansado de estar viviendo el estrés, la angustia de prender el noticiero para ver cosas negativas. Yo les puedo decir a ustedes que por mi experiencia, este es un país de grandes oportunidades. Este es un país que tiene un gran futuro, un país que ha construido mucho, pero que ha destruido en forma consciente su institucionalidad. Y esa institucionalidad pasa por recomponer la dirección. Fíjense que yo no soy extremista. Recomponer la dirección, las estrategias de los partidos políticos, el papel de los partidos políticos en la vida nacional, el papel de la sociedad en la vida nacional, sin sobreestimar y dejar que los medios de comunicación no controlen la agenda política del país por sus propios intereses. Entonces, creo que en la medida en que se consulte y se haga esto, estaremos bien. Finalmente, José Luis, vuelvo a reiterar mis felicitaciones al pueblo panameño por la lección que dan. Ojalá todos los dirigentes de este país hagan las lecturas correspondientes, porque no hay la menor duda que el país está exigiendo cambios, y cambios profundos. Y se vio ayer en las cambios, filas. Sí, no, el país no quiere cambios drásticos de sistema, no, lo que quiere es ajuste estratégico, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver este problema en la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia? Pero particularmente, ¿cómo vamos a resolver el problema de la salud, del agua, de la alimentación, de la escuela, etcétera? Quiere saber cómo vamos a fortalecer los gobiernos locales. Bien. Grandes tareas requieren de grandes esfuerzos y de mucho trabajo.